Saludos mis queridos. Lección número 8 de la fe de Jesús. Interesante tema. La lección número 8 es el perdón de los pecados. Tenemos 7 preguntas en esta lección y vámonos a la primera. La primera pregunta es: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Y la Biblia nos da la respuesta en primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La respuesta es Cristo. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo. ¿Y a qué? Al sacrificio en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro hace como una retórica del capítulo 53 del libro de Isaías y dice: por sus heridas nosotros fuimos sanados. Isaías dice: por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Así que la respuesta es que somos salvos gracias a Jesús, y gracias a su sacrificio en la cruz, sus heridas, nosotros somos sanados. Ahora, ¿cuánto cuesta la salvación? Es la pregunta número 2. Romanos capítulo 3, versículo número 24 nos da la respuesta. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿cuánto cuesta la salvación? El versículo 23 dice: todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación? Es gratuitamente para el ser humano. Tú no tienes que pagar a Dios, porque no podemos pagar. ¿Con qué le vamos a pagar? No podemos tampoco ofrecer penitencias y pagarles penitencia a Dios, porque las penitencias o obras que nosotros podamos hacer, pues eso no soluciona el problema del pecado. Lo que sí solucionó el pecado fue el sacrificio de Jesús. Lo que sí dio solución a este mundo de maldad fue el sacrificio de Cristo Jesús. Y lo que sí dio solución para que nosotros seamos sanados fueron las marcas en el cuerpo de la crucifixión de Cristo Jesús. Eso sí, pero nuestras obras no podemos salvarnos por nosotros mismos. Interesante que para nosotros la justificación es totalmente gratuita. Sin embargo, para el cielo costó la sangre del Hijo de Dios. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Entendiendo que la gracia es gratuita, mas no barata, entonces Dios espera algo de nosotros, del ser humano. ¿Qué será lo que Dios espera? Bueno, Lucas capítulo 18. Vamos a ver. La Biblia nos enseña que Dios espera, por lo menos del ser humano, una actitud. Vamos a ver qué tipo de actitud espera Dios del ser humano. Lucas capítulo 18, versículo número 10, dice así la palabra de Dios. 2 hombres subieron al templo. Ellos fueron a orar. El uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo, dijo Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién fue a su casa justificado? El publicano. ¿Quién fue a su casa no justificado? El fariseo. El fariseo se engañaba a sí mismo. El fariseo tiene el concepto errado de que el ser humano se salva por sus obras. Y como el ser humano se salva por sus obras en el concepto, la filosofía de la salvación por las obras, entonces el humanismo se exalta a sí mismo, justificando que sus buenas acciones han ganado el favor de Dios. Y lo que nos está enseñando Jesús en esta parábola es que lo que espera Dios de nosotros es la actitud de reconocer que necesitamos ayuda de parte de Dios. En pocas palabras, Dios espera que nuestra actitud, que podamos reconocer que necesitamos un Salvador. Y esto fue lo que dio la justificación. El publicano
reconoció que necesitaba ayuda de parte de Dios y reconocía que había herido el corazón de Dios y sentía dolor en su corazón por ofender, por haber herido a su creador. El publicano sabía que pudo haber hecho más y que el corazón del Padre amante está dolido por la actitud del ser humano y le pide a Dios que por favor lo limpie, que lo transforme, que lo cambie. Mientras que el fariseo va al templo para decirle a Dios: Señor, gracias porque yo soy mejor que los publicanos, inclusive que este que está aquí orando. Hoy hay muchas personas también con ese mismo sentimiento del fariseísmo. Pensamos que nosotros tenemos que ser justificados por las obras y somos justificados gratuitamente por la sangre de Jesús. Ahora, pastor, usted dice que las buenas obras no son importantes. Las buenas obras son el resultado de la justificación y de vivir en Cristo Jesús y los frutos del Espíritu Santo. Ni siquiera nosotros tenemos poder para obrar en nuestro corazón, ni siquiera buenas obras. Las buenas obras en la Biblia son los dones del Espíritu Santo. Dice el don del Espíritu Santo, el don de la gracia que el Espíritu de Dios obra en nuestra vida. O sea, Dios hace el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. Vamos a otra pregunta. ¿Qué sentimiento profundo entonces es indispensable? En Hechos capítulo número 2, el versículo 37 y el versículo 38, nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo número 2, versículo 37 y versículo 38, dice así: Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Y la Biblia nos enseña que debemos tener arrepentimiento y solicitar el bautismo. Es interesante, porque la palabra arrepentimiento en el griego koine bíblico es metanoia, que significa cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. ¿Y qué es tu manera de pensar? Bueno, Señor, yo soy borracho, yo soy adúltero, yo soy prostituto, yo soy un mentiroso, yo cometo errores, he herido, pero Señor, yo estoy aquí, tal como soy de pecador. Ahora yo quiero aceptar tu gracia, necesito que me limpies, que me laves en la sangre de Jesús, y yo quiero nacer de nuevo, quiero experimentar el nacimiento y recibir la justicia de Cristo y la naturaleza de Jesucristo. Cuando tú y yo nacemos con la naturaleza pecaminosa, pero cuando nos bautizamos, Dios nos viste con la justicia de Cristo. O sea, Dios nos da la naturaleza de Jesús para que la alimentemos a través de la oración, a través del estudio bíblico, a través de la testificación. Nótese que entonces ocurre lo que la Biblia dice, el nacimiento, y Jesús se lo dijo a Nicodemo: debes nacer de agua y de espíritu. Pero qué tristeza que muchas personas piensan, como el fariseo, que no se pueden bautizar o que no se van a bautizar porque son mejores que los miembros que asisten a la iglesia. No, si yo soy mejor, dicen los fariseos, soy mejor que los que van a esa iglesia, yo soy mejor que los hipócritas que asisten allá. Mira, yo no estoy preso como los que están ahí en la cárcel, devuelvo siempre los impuestos, inclusive a veces yo mando el diezmo a la iglesia, yo hago buenas obras, yo le doy comida a los pobres, pero no van a la casa de Dios. Sienten que sus buenas obras son suficientes para que ellos se presenten, y si algún día van al templo, lo que hacen es justificarse en sus obras y condenar a las demás personas que según ellos no viven de acuerdo a los estándares que ellos mismos enseñan. El espíritu del fariseísmo es satánico. Sigue operando hoy en los hijos la desobediencia. Y lo peor es que el ser humano se engaña a sí mismo pensando que está salvo porque tiene buenas obras. Y si está salvo, ¿para qué se va a bautizar si solamente el bautismo es para los pecadores? Pero la Biblia dice que las personas que se humillaron de corazón reconocieron que necesitaban cambiar la manera de pensar. Decir: bueno, yo antes era adúltero, ahora en Cristo voy a ser leal a mi esposa. Yo antes era mentiroso, ahora en Cristo yo voy a ser una persona transparente. Yo antes me drogaba, ahora en Cristo mi cuerpo va a ser templo del Espíritu Santo. Es decir, las personas reconocieron que necesitaban una transformación, un cambio de su vida, que pudieran remover su calidad de vida paupérrima y miserable, y la única solución era Jesús. Entendieron que Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar al pecador, y entonces se arrepintieron, cambiaron su manera de pensar, pidieron el bautismo, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nacieron en el reino de Dios, y la promesa es para ellos, para sus hijos. ¿Ves la actitud? Totalmente diferente. Mientras la actitud del fariseísmo es: yo no voy a bautizarme porque yo soy una buena persona. Es más, yo asisto bien, mejor me comporto mejor que los que van al templo.
Muchas veces he hablado con personas. Recuerdo una vez que estaba en una conferencia y hablo con una jovencita, hablo con una de las jóvenes y le pregunto, mira, pero ya tú conoces las doctrinas, tienes familiares dentro de nuestra iglesia, ¿y por qué tú no te entregas a Cristo Jesús? Y entonces me mira a los ojos y me dice, yo no necesito el bautismo porque yo soy una persona que me porto mejor que inclusive que los que ya están bautizados dentro de la iglesia. Es más, me porto mejor que los hijos de los pastores. La actitud del fariseo, la actitud del joven rico. Y esa actitud nos lleva al fracaso. Por eso la palabra de Dios nos dice qué debemos hacer, qué sentimiento, el sentimiento de arrepentimiento, el sentimiento de reconocer que somos pecadores, la solicitud del bautismo, de nacer de nuevo, de confiar en la palabra de Dios, de confiar en la promesa de Dios, de confiar que Dios nos va a guiar a puerto seguro, de confiar de que nos podemos caer pero que Dios nos va a levantar, de saber que Dios me puede dar un corazón, que yo no puedo entrar al reino de los cielos con mis trapos de inmundicia, necesito la justicia de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos, qué debemos hacer con los pecados? ¿Será que tenemos que vivir con ellos? Pero la Biblia nos dice que podemos hacer algo. Mira, está en Salmo capítulo 32. Salmo capítulo número 32, versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo capítulo número 32 y el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó mi mano sobre mí tu mano, y se volvió en mí verdor de sequedad de verano. Mi pecado yo te voy a declarar, y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados y mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nótese cómo David escribe este salmo. David dice, mientras yo callaba, me iba secando por dentro. Mientras yo pensaba que estaba bien y guardé todo en mi corazón y no hablé a Dios, no busqué a Dios en oración, sino que pensé que yo lo tenía todo bajo control. Me fui hundiendo en el pecado, hasta que un punto que el pecado nació en mí, produjo frutos demoníacos. Y entonces David, en su desesperación, una vez que David está ahí, que está llorando y lucha para que Dios le dé el perdón, David dice, pero yo, mientras yo callaba, mi cuerpo estaba destruido, mis huesos se estaban cegando. Pero cuando yo me confesé y te abrí mi corazón y declaré mi iniquidad y entendí que había pecado no contra un hombre, sino contra ti, Jehová Dios, porque he pecado es contra ti. Entonces yo confesé mis pecados y tú perdonaste mi maldad. Y vino el alivio para el rey David. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos confesar nuestros pecados a Dios diariamente. Ahora, otra pregunta es, ¿qué maravilloso ofrecimiento nos hace Dios entonces? Isaías capítulo 1, versículo número 18. Isaías capítulo 1, versículo número 18. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Mira, Dios dice eso en su palabra, dice, venid luego. Mira que Jehová Dios nos invita para que estemos a cuenta con Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, vamos a arreglar las cuentas. Dios quiere hacer auditoría con tu vida. Dios quiere que tu registro en los cielos esté limpio completamente. Que pueda aparecer perdonado por la sangre, por la gracia de Jesús, justificado por la gracia de Cristo Jesús. Y dice, vamos a ponernos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios desea cambiar tu vida. Desea que el registro de tu vida, de tu hoja de vida en el santuario, en el cielo, en los registros celestiales, esté limpio y aparezca transformado, perdonado. Y Jehová Dios dice que va a echar eso en el fondo de la mar y jamás Dios se va a acordar de tus pecados. Ay, ¿cuán completo es el perdón divino? Dice la pregunta 7. ¿Cuán completo es el perdón divino? Isaías 43, 25 dice así. Isaías capítulo 43 y el versículo número 25 dice así la palabra de Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice Jehová Dios. Total. El perdón de Dios es total y completo. Jehová Dios borra, olvida y nunca jamás Jehová Dios se acuerda de lo que tú hiciste en el pasado. Sabes, muchas personas no entienden eso.
Muchas personas dicen, yo no puedo creer por qué Dios va a perdonar a las personas. Yo no puedo creer cómo es que Dios los va a perdonar después que la persona fue mala y Dios lo va a perdonar. Pero mi querido, no podemos hacer nada al respecto. Así como no puedes hacer nada contra la muerte, tampoco puedes hacer nada, por lo menos con la voluntad de Dios en la vida de aquellos que deciden el perdón y la gracia de Cristo Jesús, que deciden que sus pecados sean perdonados, que deciden buscar a Jesús y refugiarse en Cristo. El ser humano hoy se quiere refugiar en otras personas. Mira, hay falsos profetas. Muchas personas entonces se quieren refugiar en falsos profetas. Muchas personas se quieren refugiar en la idolatría. Muchas personas se refugian en la filosofía del humanismo. Muchas personas se refugian en la política. Muchas personas se refugian, ¿verdad?, en el espiritismo. Pero hoy tú te puedes refugiar en aquel que vino a este mundo, murió y resucitó, que fue anunciado miles de años antes, por lo menos en las escrituras, 2500 años antes de su venida, anunciado por Abraham, por los profetas, anunciado por Moisés, anunciado en el libro de Daniel. O sea, Jesús fue anunciado. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, nos ha hablado ahora por medio de Jesucristo, su Hijo, en quien constituyó heredero de todas las cosas y por la cual hizo el mundo. Así que Jesús es la solución. Mira, ¿qué debemos hacer entonces? Hay 3 cosas que podemos hacer. Número 1, arrepentirnos de todo corazón. La Biblia dice en Hechos 3:19 que debemos arrepentirnos de todo corazón. Número 2, confesar nuestros pecados. Y número 3, experimentar la conversión. La conversión significa 3 elementos: reconocer que soy pecador, arrepentirme, que es cambiar mi manera de pensar, y número 3, solicitar el bautismo para vivir una vida permanente con Jesús hasta que Él venga. Hacer una conversión, un giro total, un giro de 360 grados en nuestra vida. Y eso es posible gracias a la justicia de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Que Dios te bendiga. Sabes, tenemos que hacer una decisión. Mi decisión es que hoy yo humildemente, yo quiero pedirle perdón a Dios por mis pecados. Yo hoy me quiero confesar a Jesucristo. Yo hoy creo que Dios me va a perdonar y me perdona. Y yo hoy quiero vivir una vida santa en Jesús. ¿Sabes qué significa una vida santa? Vivir junto a Él. Vivir junto a la persona justicia que es Cristo. Una vida santa para Dios es la actitud del publicano cuando fue al templo. Esa es la vida santa. Reconocer que nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras, pero que nuestras obras glorifican a vuestro Padre que está en los cielos, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque hoy camino con Cristo, vivo con Cristo, comulgo con Cristo, hablo con Cristo Jesús, llevo una vida de amistad y relación personal con Cristo Jesús, testifico por Cristo Jesús y lo acepto como mi Dios y mi Salvador. Así que Dios te bendiga. El próximo estudio va a ser bastante interesante también. El próximo estudio estaremos hablando acerca del juicio de Dios. La próxima lección, la número 9. Que Dios te bendiga.